¿Bien? Bien, el último tema se llama punto de equilibrio y apalancamiento. Aquí hay dos cosas que tenemos que hacer en esta clase. Por un lado, tenemos que fijar conceptos. ¿Está bien? Es necesario que fijemos algunos conceptos. Por otro lado, es necesario que nosotros aprendamos el procedimiento para hacer algunos cálculos que nos permitan sacar alguna conclusión. ¿Está bien? Vamos a empezar con esta información que tenemos acá. Nos dice que una empresa comercial tiene un producto que es un acondicionador o acondicionadores de aire. ¿Está bien? El precio unitario de venta de esos aires acondicionados es de 2.000 bolivianos. El costo variable para poder tener a la venta esos aires acondicionados es de 1.400. Es el costo en el cual incurre la empresa. Pero además la empresa tiene costos fijos. Ustedes ya han visto en contabilidad de costos, ya han visto estos conceptos, ¿sí? Costo variable y costo fijo. El costo variable es aquel que varía en función del nivel de venta. Entre más venda, más costo variable voy a tener. Entre menos venta, menos costo variable voy a tener. Mientras que el costo fijo no depende de un nivel de ventas. Venda o no venda, voy a tener ese nivel de costo. En este caso, este nivel de costo es de 18.000 bolivianos. Voy a suponer que esta empresa, está bien, que esta empresa está empezando a funcionar y esta es una estimación, es lo que están estimando vender durante los primeros meses de funcionamiento o durante el primer año de funcionamiento. ¿Cuánto prevén vender? 100 unidades. ¿Está bien? El mismo análisis lo podemos hacer para una empresa que ya está en funcionamiento. Veamos. Con esto yo puedo elaborar mi estado de resultados, ¿sí? Yo puedo calcular, por ejemplo, mis ingresos por venta. ¿Cuánto va a ser mi ingreso por venta? El precio unitario por la cantidad vendida. Precio unitario de 2.000 por la cantidad vendida de 100, mi ingreso por venta, 200.000. Puedo calcular mi costo variable total. Tengo mi costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. Voy a tener 140.000. Ese es mi costo variable total. Ingresos por venta menos costo variable total. Nosotros hemos venido utilizando la denominación utilidad o beneficio bruto en ventas, ¿sí? Ahora vamos a llamarle margen de contribución total. Más adelante vamos a entrar a detalle en este asunto. Por el momento, el margen de contribución total es 200.000 menos 140.000, 60.000 bolivianos. A esto yo le puedo restar el costo fijo, ¿sí? Nosotros podemos, ese costo fijo, por ejemplo, ahí yo le coloco alquiler, publicidad, sueldos del personal administrativo que no está relacionado directamente con una diferencia en ventas, ¿sí? 18.000. Y con eso puedo tener ya mi utilidad operativa. La utilidad operativa de esta empresa es de 42.000 bolivianos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, Luis. Muy bien. Con esto yo puedo calcular mi punto de equilibrio. Puedo calcular mi punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es o se refiere a aquel nivel de ventas. Puede ser en cantidad o en ingresos. ¿Está bien? En cantidad, punto de equilibrio en cantidad o punto de equilibrio en ingresos por venta, aquel nivel de ventas en el cual mis ingresos se igualan a mis costos totales. Mis ingresos se igualan a mis costos totales. Es decir, yo no voy a tener ni utilidad ni pérdida. ¿Está bien? Ni utilidad ni pérdida. Yo puedo calcularlo con esta fórmula, donde voy a tener el costo fijo dividido entre el precio unitario y el costo variable unitario. Y si ustedes lo calculan ahí también, lo sacan en su calculadora, les tiene que dar 30. 30. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Que con 30 unidades vendidas, estoy sacándolo en cantidad, con 30 unidades vendidas, esta empresa con esta estructura de costos no tendría ni ingresos ni tendría pérdidas. ¿De acuerdo? Con 30 unidades. Si yo en lugar de 100 tengo 30, no voy a tener ni utilidad ni pérdida. Lo pueden ver acá, ¿sí? 0. Si yo tuviera 30. En este caso dijimos que era 100.
Entonces, ese es el punto de equilibrio, 30. ¿Para qué es importante? Para poder hacer planificación. En una empresa nueva es vital. Ustedes empiezan su negocio. Al principio los negocios que empiezan a generar pérdida y se necesita una buena cantidad de recursos en efectivo. Hay personas que empiezan su negocio, no sé si les han presentado a algún familiar o algún amigo que empieza su negocio y 2 o 3 meses después lo cierran el negocio, porque dicen no da este negocio. No, no es que el negocio no dé necesariamente, es que no preveyeron con anticipación que debían llegar a cierta cantidad de equilibrio para a partir de ahí empezar a generar utilidades. Entonces, al principio, los primeros meses, los costos fijos, el efecto de los costos fijos, hacen de que nosotros tengamos que empezar a vender más para poder llegar a ese equilibrio, porque los costos fijos están ahí, vendamos o no vendamos. Entonces, el punto de equilibrio nos va a ayudar a nosotros a planificar, a prever a cuánto debemos llegar para empezar a tener utilidades. Yo en 30 no tengo ni utilidad ni pérdida. De 30 para arriba ya tengo utilidad. De 30 para abajo tengo pérdida. ¿De acuerdo? Ese es el punto de equilibrio. Nosotros lo podemos calcular también, el punto de equilibrio, en ventas, o volumen de venta o ingresos por ventas. ¿Cuánto nos da? 60.000 bolivianos. Con esta fórmula. O si ya lo tenemos el punto de equilibrio de cantidad, podemos directamente ese punto de equilibrio en cantidad multiplicar por el precio unitario, que lo tenemos acá. ¿Sí? Esos 30 por el precio unitario nos va a dar los mismos 60.000. Entonces, ese es el punto de equilibrio. ¿Ok? Es muy importante para planificar al interior de una empresa. Es vital en una empresa nueva, jóvenes. Una empresa nueva, un emprendimiento nuevo, tiene que hacer una planificación de sus costos a futuro y poder determinar cuánto tiene que llegar a equilibrio. Perdón, para saber desde dónde va a empezar a tener recién utilidades. No es fácil llegar al punto de equilibrio para una empresa nueva. Es un reto, pero una vez llega ahí, es una empresa que generalmente ya permanece en el tiempo. Bien. Ahora vamos a ver un segundo concepto que se llama margen de contribución. El margen de contribución unitario o contribución marginal, por ahí lo van a escuchar con ese nombre, contribución marginal, se refiere a la diferencia que hay entre el precio de un producto y su costo variable unitario. La diferencia resta entre el precio unitario y el costo variable unitario. ¿Cuánto es en este caso? 600 bolivianos. ¿Qué es el margen de contribución? Es ese margen adicional que yo obtengo por cada unidad vendida, que me va a permitir cubrir mis costos fijos. Cada vez que yo venda una unidad, voy a tener 600 bolivianos de contribución marginal. ¿Para qué? Para ir a cubrir mi costo fijo, el nivel que tenga yo de costo fijo. Ah, si vendo 2 unidades, voy a tener 1.200. Si vendo 3 unidades, voy a tener 1.800. Si vendo 4, voy a tener 2.400. ¿Se entiende? Entonces, ese es el margen de contribución unitario. Es esa diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario que me contribuye a cubrir el costo fijo y una vez llego al punto de equilibrio, pues ya me contribuye a generar utilidades. Es importante que ustedes en una empresa puedan llegar a determinar su margen de contribución unitario. No es tan fácil porque ahí tenemos varios productos en muchos casos, pero sí es posible. Está bien, no es fácil, pero sí es posible poder realizarlo. Ese es el margen de contribución unitario. Nosotros el margen lo calculamos precio menos costo variable unitario y si hablamos del margen de contribución total, nos estamos refiriendo a la diferencia que hay entre el ingreso por venta y el costo variable total, que es lo que tiene aquí. Aquí lo tenemos el margen de contribución total a este nivel de ventas. Tenemos el margen de contribución total y aquí tenemos el margen de contribución unitario. ¿Ok? Dos conceptos, punto de equilibrio, margen de contribución o de contribución marginal. Uno más,
margen de seguridad. Margen de seguridad. Nosotros calculamos el margen de seguridad con esta fórmula. Ventas menos ventas de equilibrio. ¿Cuáles son las ventas de equilibrio? Estas que están aquí, estos 60.000. Y eso lo dividimos entre ventas. Acá tenemos el dato de ventas. Aquí tenemos el dato de ventas y aquí tenemos el dato de ventas de equilibrio. Calcúlenme, por favor, esa fórmula. Calcúlenla y exprésenla en porcentaje. ¿Cuánto les da? Les pido que todos tengan encendida su cámara, por favor, para que salga su imagen en el video, ¿ya? ¿70% le dicen? 70, me salió 70%. Muy bien, les da 70%. Ahora, ¿qué es el margen de seguridad? Es aquel nivel que yo estoy, aquel nivel de ventas que yo estoy por encima del punto de equilibrio. O si lo queremos ver desde otro punto de vista, es hasta cuánto podrían bajar las ventas y yo no entrar en un nivel de pérdida. Entonces, las ventas de esta empresa, que son este dato que nosotros tenemos aquí, están un 70% por encima del punto de equilibrio. Estas ventas de aquí están un 70% por encima del punto de equilibrio. Yo podría reducir mis ventas hasta un 70% y no entrar en pérdida. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, este de aquí es un indicador de riesgo. Es un indicador de riesgo operativo. ¿Está bien? Es hasta dónde yo podría reducir mis ventas. Si las ventas empiezan a caer, yo me empiezo a aproximar al punto de equilibrio. Caen hasta un 70% y yo llego al punto de equilibrio. Entre más alto es el margen de seguridad, menos riesgo operativo tendrá la empresa. Entre más alto sea. ¿De acuerdo? Consultas, por favor. Esa es la forma que vamos a tener de calcular punto de equilibrio, margen unitario de contribución y margen de seguridad. Esos son los tres conceptos que necesito que aprendan. Punto de equilibrio, contribución marginal o margen unitario de contribución y margen de seguridad. Dicen el promedio de equilibrio de venta también se puede calcular multiplicando el punto de equilibrio con el precio unitario, ¿no? El punto de equilibrio en venta, sí, ahí lo tenemos. De igual manera nosotros podemos calcular este punto de equilibrio multiplicando el punto de equilibrio en cantidad por el precio unitario, es correcto. Es decir, este de aquí por este de aquí. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Dicen, disculpe, ¿me podría explicar de nuevo la definición del margen de seguridad? O sea, ¿para qué lo aplicamos y todo demás? Por favor. Claro, como un indicador de riesgo. Pensemos que ustedes acaban de empezar su negocio o que van a empezar en estos días su negocio. Tienen un negocio nuevo, tienen una idea, un diseño. Primero hicieron su diseño de negocio y determinaron cuánto de inversión van a tener, ¿sí? Cómo van a financiar esa inversión y un procedimiento operativo. Eso es vital en un negocio. ¿Está bien? Ya tienen un procedimiento, tienen un sistema de cómo va a funcionar el negocio, ya saben el monto de inversión y todo el dinero lo van a financiar ustedes. Listo. Ustedes deben hacer una estimación de sus ingresos. Aquí está la estimación de sus ingresos y de sus costos. ¿De acuerdo? Esta es una estimación de sus ingresos y de sus costos. Nada más. No es real, es una estimación. Bien. Ustedes calculan su punto de equilibrio. Entonces ustedes dicen, yo con este sistema como lo he diseñado, porque estos costos obedecen al sistema que ustedes diseñan. Hay sistemas que tienen costos fijos más altos, hay sistemas que tienen costos fijos más bajos.
¿De acuerdo? Es de acuerdo al sistema que ustedes utilizan. Bien, yo necesito llegar a 30 unidades vendidas de mis acondicionadores de aire para estar en equilibrio, es decir, para no tener ni pérdida ni utilidad, estar en equilibrio. Desde ahí tengo utilidad y para abajo tengo pérdida. Listo. Ustedes saben que cada vez que vendan un aire van a tener 600 bolivianos de margen de contribución, es decir, van a contribuir en 600 bolivianos a cubrir los costos y desde el punto de equilibrio generar utilidades. Ahora, ¿qué pasa si las cosas no funcionan como yo espero? ¿Hasta cuánto yo podría soportar que bajen mis ventas? Ese es el dato que me da mi margen de seguridad. De acuerdo a mi estimación, o mi estimación determina que yo voy a estar un 70% por encima del punto de equilibrio. Ese es el margen de seguridad. Es aquel nivel que yo estoy por encima del punto de equilibrio. O yo les decía, si lo queremos ver desde otra perspectiva, nos indica hasta cuánto yo podría bajar en mis ventas y no tener todavía pérdidas. Porque lo que no se quiere llegar es un estado de pérdida, ¿correcto? No se quiere llegar a ese estado de pérdida. Entonces, de acuerdo a mi estimación, yo podría reducir mis ventas hasta en un 70%. Eso es lo que me dice el margen de seguridad. ¿Qué nivel yo podría reducir mis ventas y no tener aún pérdida operativa? Ahora, es un indicador de riesgo. Entre más alto el margen de seguridad, mejor. Entre más alto mi margen de seguridad, mejor. ¿Ok? ¿Y se podría explicar el margen unitario? El margen unitario de contribución. Sí. Fíjense, ustedes en la fórmula, ustedes tienen la respuesta. ¿Cómo calculamos el margen unitario de contribución? Es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. Es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. Esa diferencia, de esos 600 bolivianos que están aquí, es la contribución que cada vez que yo venda una unidad voy a tener para cubrir primero mis costos fijos. Vendo una unidad, voy a tener 600. Veámoslo aquí, miren. Fíjense en el estado de resultados. Yo vendo una unidad y ¿cuánto voy a tener de contribución? 600. Esos 600 me van a permitir ir cubriendo mis costos fijos. Ah, pero si vendo dos, voy a tener 1200. Fíjense cómo empiezo a buscar a cubrir mis costos fijos. Me va a permitir primero cubrir mis costos fijos. Cada vez que yo venda una unidad, 600 más van a adicionarse a cubrir mis costos fijos. Hasta que yo llegue al punto de equilibrio, 30. Llego al punto de equilibrio y ya he cubierto mis costos fijos. Ya no tengo pérdida. Ah, pero tampoco tengo unidad. Pero tengo utilidad. ¿Qué pasa si yo vendo una unidad más? En lugar de 30, vendo 31. Ah, ya tengo 600 de contribución por encima de mis costos fijos que me va a permitir generar utilidades. Y si sigo aumentando, voy a seguir teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el margen unitario de contribución o contribución marginal. Es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario que me permite cubrir primero mi costo variable total y luego, mi costo fijo, perdón, y luego generar utilidades. ¿Consultas? Dicen esto igual. Lisa, disculpe, ¿y cómo sería la conclusión ahí de los tres que calculamos? Todavía no hemos hecho ejercicios, no se preocupen. No hemos hecho ejercicio. Hasta aquí solamente dos cosas vamos a fijarnos en esta clase. Fijar el concepto y entender el procedimiento. ¿Está bien? Entonces aquí está el procedimiento. Aplicamos nosotros las fórmulas y determinamos los valores. ¿De acuerdo? Esto es una cosa. Lo segundo es el concepto. Con esos dos, la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Vamos ahora a un concepto más. Apalancamiento. Veamos, nosotros aquí tenemos precio unitario, 2.000. Costo variable unitario, 1.400. El costo fijo, 32.000. La cantidad vendida, 130. Ah, aquí aparece el gasto financiero, 12.000. Hasta antes solamente habíamos visto la parte operativa, ¿sí? Hasta aquí es la parte operativa. Aquí estamos incluyendo el gasto financiero, que es un costo fijo financiero. Calculamos. Precio por cantidad,
costo variable unitario por cantidad, ya tengo la contribución total, 78.000. El costo fijo operativo, 32.000. Aquí lo tengo aparte, ¿sí? Costo fijo operativo, 32.000. Con eso ya tengo mi utilidad operativa, 46.000. Le resto el costo fijo financiero y tengo los 12.000 y tengo como utilidad antes de impuestos 34.000. ¿Está bien? 34.000. Ahora, esta es una estructura de costos ya completa. Tenemos el costo variable y tenemos el costo fijo, tanto el operativo como el financiero. ¿Qué pasaría si yo incremento mi venta un 10%? ¿Qué pasaría? Me voy a preguntar si yo incremento, si dentro de la estimación que yo tengo hay un incremento del 10%. Mis ventas crecerían un 10%, ¿sí? Si ustedes calculan el 110% en este caso de 260 sería 286.000, o multiplican este valor por 1,1, es lo mismo, ¿ya? Entonces mis ventas se incrementan un 10%. ¿Cuánto incrementa mi costo variable? ¿Cuánto incrementa el costo variable si las ventas incrementan un 10%? Por lo menos, teóricamente, un 10% también, ¿sí? Las ventas crecen, el costo variable crece. Entonces se va a incrementar un 10%. ¿Cuánto será mi margen de contribución? 85.800, un 10% más que el anterior. Hasta ahí todo incrementó igual con un incremento del 10% en ventas. Se incrementa un 10% el margen de contribución. ¿Cuánto se incrementa mi costo fijo operativo? No se incrementa, porque no está en función del ingreso por ventas, ¿cierto? En la teoría nos dice que no está en función del ingreso por venta, entonces se mantiene. ¿Cuánto sería la utilidad operativa entonces? Sería 53.800. ¿Cuánto es de esto? Ya no es un 10%. Un incremento del 10% en las ventas hace que mi utilidad operativa se incremente un 17%, miren. ¿Por qué? Por la existencia de los costos fijos. El hecho que existan costos fijos operativos que no haga que las ventas varíen en función de, que los costos varíen en función de las ventas, hace que mi utilidad operativa sea mayor ante un incremento de las ventas. Ahora, ¿y cuánto sería mi costo fijo financiero? Lo mismo. ¿Cuánto sería mi utilidad antes de impuestos? Ah, ¿y qué porcentaje es esa utilidad? Miren, esto es importantísimo entenderlo y considerarlo al interior de un emprendimiento. Es muy, muy importante. Me está diciendo a mí que por la existencia de los costos fijos, yo puedo incrementar mis utilidades más que lo que se incrementa en mis ingresos. Y yo eso debo saber utilizarlo. Yo puedo calcular el apalancamiento en 3 niveles. El apalancamiento operativo, que me considera solamente el costo fijo operativo. El apalancamiento financiero, que me considera solamente el costo fijo financiero. Y el apalancamiento total, que me considera ambos costos, operativo y financiero. ¿Qué es el apalancamiento? Es el uso potencial que yo le puedo dar a mis costos fijos. El uso potencial que yo les puedo dar a mis costos fijos. Siendo que un incremento, primero les voy a hablar del grado de apalancamiento operativo. Esa abreviación significa eso, grado de apalancamiento operativo. Una variación en mis ventas me va a generar una variación más que proporcional. Una variación en mis ventas me va a generar una variación más que proporcional en mi utilidad operativa. Eso lo mido acá. ¿Cuánto? 1,7 veces. Una variación en mis ventas me va a generar una variación más que proporcional, 1,7 veces en mi utilidad operativa. Si ustedes quieren, multiplicamos ese 10% por
el porcentaje que acabamos de sacar. ¿Cuánto me da? Si yo lo expreso en porcentaje, el mismo 17%. ¿De acuerdo? El mismo 17%. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento operativo es el uso potencial que yo le puedo dar a mis costos fijos operativos, siendo que una variación en mis ventas me generará una variación más que proporcional en mi utilidad operativa. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa... Listo, se va a cortar el tiempo, volvemos a entrar. Sí, por favor, ¿ya? Se corta y vamos a volver a ingresar. Tenemos que terminarlo este tema porque yo sé que están apuradísimos a dar examen. Bien, el grado de apalancamiento financiero es la utilidad operativa dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos. De aquí estoy sacando los valores, por favor, ¿ya? De aquí, de todo esto estoy sacando los valores. De este valor base que dice, yo divido utilidad operativa entre utilidad antes de impuestos. ¿Cuánto me va a dar? 1,35. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Es el uso potencial que le puedo dar a los costos fijos financieros. El uso potencial que le puedo dar a los costos fijos financieros. Siendo que una variación en la utilidad operativa me va a generar una variación más que proporcional en mi utilidad antes de impuestos. ¿De acuerdo? Por favor, hasta que salgamos y volvamos a ingresar, vamos a dejarlo pendiente el apalancamiento total. Margen de contribución dividido entre utilidad antes de impuestos, ¿ya? Salimos unos minutos. ¿Nos tomamos 5 minutos, les parece? Son las 10:55. A las 11 Sí. minutos, a las 11 en punto entramos de nuevo. Nos tomamos un café y seguimos. ¿Neta? A las 11 Está bien. punto. Ya, Está bien, Licen. Listo, Licen.